A unos 400 kilómetros sobre nuestras cabezas hay un laboratorio, pero no uno cualquiera. Sus resultados no se pueden replicar en ningún otro sitio, y es que lo que ocurre allí arriba no encaja con nuestra experiencia cotidiana. Incluso el tiempo pasa más lento que en la Tierra. Ese laboratorio es la Estación Espacial Internacional, y en este vídeo vamos a descubrir cómo incluso los experimentos más simples pueden arrojar resultados sorprendentes allá arriba. Pero, ¿cómo se construye un laboratorio en el espacio? ¿Cómo sobrevive el cuerpo humano en esas condiciones? Y cuando llega el final de su vida útil, ¿cómo se hace para desmontar una megaestructura así de forma segura? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy para rendir homenaje a la ISS, un lugar donde la ciencia y la exploración van más allá de cualquier frontera. La idea de tener una estación habitable orbitando la Tierra no es precisamente nueva. Ya en 1868, el escritor estadounidense Edward Everett Hale imaginó la Luna de ladrillo, una estación espacial hecha de ladrillos, literalmente. Estados Unidos empezó a tomarse la idea en serio en los años 50, y en 1984, Reagan dio la orden presidencial de construir la Estación Espacial Internacional, que desde su lanzamiento se ha convertido en una auténtica maravilla para la ciencia. A lo largo de sus décadas en funcionamiento, la ISS no solo ha ampliado nuestro conocimiento del universo, sino que también ha demostrado lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos en nombre del conocimiento. Y eso es un logro tremendo si tenemos en cuenta que su origen se remonta a una época en la que el mundo estaba a un solo botón de una guerra nuclear. Las guerras han impulsado desarrollos tecnológicos que parecían impensables en tiempos de paz. El radar, los motores a reacción, los ordenadores, las armas nucleares, hasta el marmite. Todo eso se desarrolló gracias o por la culpa del esfuerzo desesperado en tiempos de guerra. Porque cuando un país lucha por sobrevivir, la motivación por innovar se dispara. Y la Guerra Fría, aunque no se disparase ni una bala, no fue una excepción. De hecho, encendió la mecha de la carrera espacial. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una línea de meta? ¿Cuando no hay un enemigo al que derrotar? Bueno, entonces simplemente exploramos. Y es que algunos de los descubrimientos más increíbles han nacido cuando los científicos han tenido libertad para ser curiosos, para hacerse preguntas que a veces parecen no tener sentido, y sobre todo, cuando han podido colaborar entre ellos. Así es como nació la idea de la Estación Espacial Internacional. La ISS fue concebida después de que se cancelaran los ambiciosos planes de la Estación Freedom de Estados Unidos y de la Mir-2 soviética, en un momento en el que ya no se podía justificar tanto gasto en el espacio, ahora que la carrera espacial había terminado. Hoy en día, el programa de la ISS cuenta con la participación de otros 13 países, entre ellos Canadá, Japón, Reino Unido y por supuesto España. Y no es precisamente pequeña. La estación espacial mide 108 por 73 metros. Cabría justita dentro de un campo de fútbol. Pesa unas impresionantes 450 toneladas, y con un coste estimado de 150.000 millones de dólares, vale casi 5 veces su peso en oro. Está claro que lanzarlo todo de golpe habría sido una locura, poco práctico y peligrosísimo. Por eso, desde el principio se diseñó como una estructura modular, pensada para montarse en el espacio, pieza a pieza. Cada módulo fue diseñado y fabricado por uno de los países participantes y luego enviado a bordo de uno de los siguientes 3 sistemas: el transbordador espacial estadounidense, el cohete ruso Soyuz o su hermano Proton. Sorprendentemente, todos los lanzamientos que llevaban componentes para la ISS han llegado con éxito, y ya van 40. Sí, ha habido retrasos y algunos fallos en lanzamientos de reabastecimiento, pero si una pieza llegó a la rampa de lanzamiento, hoy forma parte de la estación. La megaestructura que conocemos hoy está formada por 3 grandes secciones. La columna vertebral de la estación se llama Estructura de Soporte Integrada, o ITS por sus siglas en inglés. No está presurizada ni es habitable, pero sostiene buena parte del equipo, almacenamiento y sistemas esenciales. El ITS se diseñó para soportar 4 pares enormes de paneles solares de doble cara que capturan luz tanto del Sol como la reflejada por la Tierra. En su punto máximo pueden generar hasta 248 kilovatios. Pero claro, la ISS solo puede generar electricidad durante unos 45 minutos por órbita.
así que necesita baterías para alimentar los sistemas cuando la Tierra bloquea la luz del Sol. Buena parte de esa energía acaba transformándose en calor. Por eso, la estación también necesita enormes radiadores capaces de liberar hasta 70 kilovatios de calor al espacio. Eso permite mantener una temperatura adecuada para quienes viven a bordo. Debajo del ITS, la estación se divide en dos zonas presurizadas y habitables: el segmento orbital ruso y el segmento orbital estadounidense. Pero, ¿cómo se construyó todo esto? ¿Y por dónde empiezas? Vamos a repasar algunas de las fases clave de su construcción para entender cómo fue posible montar semejante estructura. El primer módulo en ponerse en órbita en noviembre de 1998 fue el ruso Zarya. Este módulo contaba con 4 puertos de acoplamiento listos para recibir futuros módulos, además de paneles solares que proporcionarían la primera fuente de energía para la estación. La siguiente misión fue lanzada en diciembre de ese mismo año desde el Centro Espacial John F. Kennedy y llevaba a bordo el módulo Unity. El acoplamiento de Unity con Zarya marcaría el inicio de una nueva era espacial a nivel global. Dentro del transbordador espacial, el módulo Unity iba equipado con 2 adaptadores de acoplamiento presurizados, o PMA, por sus siglas en inglés. Estos permitían conectar los puertos estadounidenses, tanto con los rusos como con los del propio transbordador. El transbordador estaba dotado de un brazo robótico, el famoso Canadarm, capaz de sujetar el módulo Unity de 12 toneladas y posicionarlo justo sobre el puerto de acoplamiento del transbordador. Este movimiento tenía que hacerse con una precisión milimétrica y muy despacio. Una vez alineado, se activaban los propulsores del transbordador para completar el acoplamiento. Después, el Canadarm volvía a entrar en acción para alcanzar el módulo ruso Zarya, sujetarlo cuidadosamente y guiarlo hasta el adaptador del módulo Unity. Cuando estuvo todo en su sitio, se volvieron a encender los propulsores para realizar la conexión final. Tras unas cuantas comprobaciones y después de 2 semanas de maniobras, la estación espacial acoplada fue finalmente liberada. Pero con solo estos 2 módulos, la estación aún no era habitable. Eso cambió en julio del año 2000, cuando Rusia lanzó el módulo Zvezda, que incluía sistemas de soporte vital y espacio habitable para 2 astronautas. Más tarde ese mismo año, se conectó el módulo Z1 TRUS, que preparaba el terreno para unir los segmentos habitables con la estructura de soporte ITS. Y en noviembre, Rusia lanzó a los que serían los primeros inquilinos de la estación: los cosmonautas Yuri Gitsenko y Sergei Krikalev, junto al astronauta estadounidense Bill Shepard. Su llegada marcó la última vez que la estación estaría deshabitada. Desde entonces, siempre ha habido al menos una persona a bordo. Durante los primeros 4 meses, hasta que se acopló el primer laboratorio modular, llamado Destiny, la tripulación se dedicó a poner en marcha los sistemas clave de la estación y a preparar la llegada de nuevos módulos. En abril de 2001, llegó una herramienta revolucionaria llamada Canadarm2. Fue enviado en una misión del transbordador espacial y permitía manipular objetos en el espacio sin necesidad de realizar paseos espaciales. Era el sucesor del brazo robótico original del Endeavour, pero mucho más avanzado. Podía acoplarse por cualquiera de sus extremos en distintos puntos de conexión repartidos por toda la estación. Gracias a eso, el brazo tenía la sorprendente capacidad de caminar por la estación, desplazándose de un punto a otro para ayudar en donde hiciera falta. Y en 2022, una futura misión del Endeavour amplió aún más su utilidad al incorporar el Dextre, un telemanipulador que en la práctica le dio una mano al Canadarm2. Durante los siguientes 10 años se fueron añadiendo más módulos, incluidos 5 nuevos laboratorios procedentes de Rusia, Japón, Europa y Estados Unidos. La investigación que se realiza en estos laboratorios es de lo más variada. Se estudian temas que abarcan desde astrobiología, astronomía y física hasta química, meteorología y medicina espacial. A finales de 2009 se instalaron los últimos paneles solares principales, lo que dio a la ISS el aspecto que conocemos hoy. Aunque no todos los módulos que estaban previstos llegaron a lanzarse. El desastre del transbordador Columbia en 2003 obligó a cancelar varios proyectos, entre ellos un módulo de gravedad artificial. Este módulo iba a utilizar fuerza centrífuga para simular gravedades variables, desde 0,01 g hasta 2 g,
y así poder hacer experimentos en condiciones distintas. La gravedad artificial ha sido un clásico de la ciencia ficción, y habría sido alucinante ver cómo la humanidad probaba por primera vez su propio sistema en la ISS. Y seguro que los astronautas también lo habrían agradecido, porque la falta de gravedad en la estación complica muchísimo las cosas en el día a día. Nada funciona como esperarías, desde lo más cotidiano hasta lo potencialmente mortal. Incluso tomarse un café hecho con la famosa cafetera a bordo IS Expresso puede ser arriesgado cuando estás rodeado de equipos científicos delicados, en gravedad cero y con 100 teclados de portátil flotando por todas partes. Una parte fundamental del programa de investigación de la estación ha consistido en entender cómo se comportan los objetos, los líquidos y las propias personas en un entorno sin gravedad. Y si la misión tripulada a Marte que recientemente anunció Trump llega a hacerse realidad, un viaje que puede durar hasta 10 meses de ida y otros tantos de vuelta, deberá estar apoyada directamente con los hallazgos obtenidos en la ISS. Los estudios realizados con las tripulaciones anteriores han revelado cómo, en ausencia prolongada de gravedad, el cuerpo humano empieza a deshacerse sin miramientos de todo órgano o estructura que no considere esencial. Porque mantener órganos cuesta energía, y el cuerpo no se anda con tonterías. El sistema musculoesquelético es especialmente vulnerable. Los huesos se debilitan y el corazón se encoge. Por eso, es imprescindible planificar rutinas de ejercicio muy precisas para que la tripulación mantenga la densidad ósea, el funcionamiento cardíaco y, en general, una buena salud física. La estación espacial cuenta con un gimnasio diseñado a medida para que puedan mantenerse en forma. Aún así, por mucho equipo que haya, no se puede simular del todo la fuerza y el equilibrio coordinado que usamos para caminar aquí en la Tierra. Así que, cuando regresan, tienen que volver a aprender a caminar desde cero. La ausencia de gravedad afecta también a otros organismos. En el espacio, incluso los microbios se comportan de forma diferente. A bordo de la ISS se ha descubierto que la microgravedad puede alterar la expresión genética de ciertas cepas de salmonela, haciendo que se vuelvan más agresivas. Es decir, más virulentas, más peligrosas. En fin, podía haber salido bien o mal, y tocó mal. Pero más allá de eso, en gravedad cero también se presentan problemas más inmediatos. El fuego, por ejemplo, es peligroso en cualquier sitio, pero claro, al menos en la Tierra sabemos más o menos cómo se comporta. En el espacio, no. En el espacio, el fuego puede expandirse en cualquier dirección, porque sin gravedad no existe la convección. El aire caliente, al no ser más ligero, ya no sube. Eso provoca que las llamas puedan quedarse flotando, persistiendo en un punto, o incluso ser invisibles durante un buen rato, porque la combustión lenta puede mantenerse simplemente por difusión. La dinámica de fluidos se convierte entonces en un tema esencial para la investigación espacial, porque sin convección, hasta hervir agua puede acabar mal. El experimento llamado ebullición en piscina nucleada, o NPBX, se diseñó justo para estudiar este problema. ¿Cómo transfieres calor de forma eficiente en el espacio? En una tetera espacial, lo que ocurre es que se forma una burbuja gigante justo en la base caliente, y eso complica bastante las cosas. Aunque, siendo sinceros, tampoco es que te apetezca mucho un té hirviendo ahí arriba. Porque en un entorno sin convección, el cuerpo humano también se enfría peor. Así que la sensación térmica cambia por completo. Por eso, en las zonas habitables de la estación es fundamental mantener el aire bien circulado. Y con otros líquidos pasa igual. Necesitan ser movidos activamente mediante ventiladores y hélices, que como no, también se comportan de forma distinta en microgravedad. Las hélices que giran muy rápido pueden provocar un fenómeno llamado cavitación, que ocurre cuando se forma una especie de burbuja dentro del líquido que luego colapsa violentamente por la presión que la rodea. Ese colapso genera ondas de choque con muchísima energía, capaces de causar daños muy serios. Por eso, entender cómo se propaga la cavitación es vital si queremos que nuestros equipos sobrevivan a misiones espaciales de larga duración. Lo increíble es que el estudio de la cavitación en microgravedad aquí en la Tierra ha ayudado a entender uno de los eventos más extremos del universo, las supernovas. Una forma de supernova que hasta ahora era un misterio parece estar relacionada con el colapso de burbujas en fluidos en gravedad cero, mediante un proceso llamado colapso excéntrico del núcleo.
Todos estos experimentos son fundamentales si queremos que en el futuro podamos hacer viajes espaciales de larga duración. Y ojo, que en la ISS también se llevan a cabo experimentos de física pura muy potentes. Además de los 6 laboratorios presurizados que tiene la estación, el ITS alberga un experimento llamado espectrómetro magnético alfa, o AMS, por sus siglas en inglés. Para que te hagas una idea de su importancia, la NASA lo considera tan relevante como el telescopio Hubble, pero es que además consume tanta energía y tanto ancho de banda que casi ningún otro vehículo espacial sería capaz de hacerlo funcionar. ¿Y qué hace exactamente? Pues es un detector, el extremo útil de un acelerador de partículas. En el espacio hay vacíos cósmicos que ocultan objetos capaces de generar partículas con energías equivalentes a lanzar una pelota de béisbol, pero a nivel subatómico. Hablamos de 240 exaelectronvoltios. Eso es millones de veces más potente que cualquier acelerador que tengamos en la Tierra. Su objetivo principal es investigar la materia oscura, y más concretamente, buscar señales de una partícula hipotética que predice la supersimetría, el neutralino. Y si eso te parece impresionante, espera a que pasemos de las partículas más calientes del universo a las más frías. El laboratorio de átomos fríos de la NASA fue diseñado para explorar las propiedades cuánticas de la materia y puede alcanzar una temperatura de hasta una 10.000 millonésima parte de un Kelvin. Fue el primero en producir el quinto estado de la materia en gravedad cero, un condensado de Bose-Einstein. En la Tierra, este tipo de materia colapsa rápidamente por la gravedad, pero en el espacio flota y persiste. De hecho, la tripulación, dentro de la ISS, ha conseguido sintetizar burbujas atómicas. Esto es una forma de comportamiento cuántico a escala macroscópica. La creación de condensados de larga duración en órbita es un gran paso y además tiene ciertas aplicaciones. Permite construir interferómetros atómicos que podrían detectar ondas gravitacionales de una forma complementaria al observatorio LIGO. La interferometría atómica basada en estos condensados sería capaz de captar frecuencias intermedias de ondas gravitacionales que LIGO no puede detectar. Eso nos permitiría descubrir nuevos objetos y estudiar la gravedad cuántica con mayor precisión. El AMS no es el único experimento externo en la estación. El módulo japonés, llamado Kibo, que significa esperanza, tiene una plataforma conocida como la terraza. Expuesta directamente al vacío del espacio, Kibo ha sido clave en la recogida de datos climáticos, desde sensores para el seguimiento de gases atmosféricos hasta cámaras térmicas para analizar ecosistemas, pasando por pruebas con comunicaciones láser. También ha llevado una cámara hiperespectral para observar los océanos y las zonas costeras más complejas del planeta. A diferencia de las cámaras normales que captan solo 3 bandas, rojo, verde y azul, una cámara hiperespectral graba información a lo largo de todo el espectro visible. Junto con otros datos, proporciona una imagen muy detallada de cómo está afectando el cambio climático al planeta. Así que, aunque la estación espacial nos ayude a mirar hacia las estrellas, quizás lo más importante es que también nos ayuda a seguir caminando sobre la Tierra. Porque la Estación Espacial Internacional no es solo un laboratorio científico, es un símbolo de lo que la humanidad puede lograr cuando dejamos a un lado las diferencias, cooperamos y nos atrevemos a mirar más allá. Y mientras seguimos mirando hacia el futuro, la ISS nos recuerda que los límites de la exploración solo los marca nuestra imaginación y nuestra voluntad de trabajar juntos. En la década de 2030, la Estación Espacial Internacional completará su última misión. En un proceso cuidadosamente coordinado, será desorbitada y sus restos caerán de forma segura sobre el Océano Pacífico. Aunque su presencia física desaparecerá, el conocimiento y la inspiración que nos ha dejado seguirán moldeando el futuro de la exploración espacial. El final de la ISS marcará el comienzo de una nueva era. Empresas privadas como SpaceX o Blue Origin están preparadas para asumir un papel más destacado, mientras que socios internacionales ya están desarrollando estaciones espaciales de nueva generación, como la Orbital Reef o la Lunar Gateway. Todo lo aprendido en la ISS servirá de guía para estos nuevos proyectos, asegurando que su legado perdure.
La Estación Espacial Internacional ha sido un proyecto tremendamente ambicioso que ha abarcado décadas enteras, y en este vídeo apenas hemos rozado la superficie de todo lo que ha aportado a la ciencia. Si te gustaría que profundizáramos en algún tema relacionado con la ISS, déjalo en los comentarios. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.